Programa de certificación para técnico laboratorista en agregados. Norma RA-08/2010. Método de prueba. Desprendimiento por fricción en la fracción gruesa de materiales pétreos para mezclas asfálticas. Objetivo. Determinar la pérdida de la película asfáltica en los materiales pétreos. La prueba consiste en someter a la acción del agua y a varios ciclos de agitado dentro de un frasco de vidrio. Una muestra de mezcla asfáltica elaborada con agregado grueso para evaluar visualmente su estado físico una vez concluido este tratamiento. Por medio de este ensayo se puede determinar la conveniencia de la utilización de aditivos promotores de adherencia y la dosificación de los mismos con base en pruebas comparativas. Equipo. El equipo para la ejecución de las pruebas deberá estar en condiciones de operación, verificado, limpio y completo en todas sus partes. Todos los materiales por emplear serán de alta calidad. Balanza. Con capacidad mínima de 1 kilogramo y aproximación de 0,1 gramo. Frascos de vidrio. De 500 centímetros cúbicos de capacidad, de boca ancha con tapa hermética, de aproximadamente 6,5 centímetros de diámetro a todo lo largo y 16 centímetros de altura. Juegos de mallas. Fabricadas con alambre de bronce o de acero inoxidable de diversos calibres. Tejidos en forma de cuadrícula. El tejido es sostenido mediante un bastidor circular metálico, de lámina de bronce o latón, de 206 más menos 2 milímetros de diámetro interior y 68 más menos 2 milímetros de altura, sujetando la malla rígida y firmemente mediante un sistema de engargolado de metales a una distancia de 50 milímetros del borde superior del bastidor. Agitador mecánico. Para realizar el agitado de las mezclas de prueba, consistente en una barra giratoria que se apoya sobre dos soportes de valeros y que es accionada por un motor eléctrico provisto de un reductor de velocidad que le permite girar a razón de 45 a 50 revoluciones por minuto. A cada lado de la barra y de forma perpendicular a esta se sujetan los frascos de vidrio de 2 en 2. Horno. Con capacidad mayor a 20 decímetros cúbicos, ventilado, con termostato para mantener una temperatura de 110 grados centígrados y con variación de más menos 5 grados centígrados. Termómetro. Calibrado, con un rango de 0 a 150 grados centígrados y aproximación de 1 grado centígrado. Vasos cilíndricos de aluminio. De 2 litros de capacidad. Parrilla eléctrica u otra fuente de calor. Con la capacidad suficiente para alcanzar y mantener temperaturas ligeramente mayores que la temperatura de aplicación del material asfáltico, indicada en el proyecto o aprobada por el contratante. Cuchara de albañil. De acero galvanizado, de 20 centímetros de largo y 11 centímetros de ancho, con mango metálico de sección circular de 13 centímetros de largo. Cucharón de acero galvanizado. De 20 centímetros de largo, 11 centímetros de ancho y 10 centímetros de altura, formando un paralelepípedo rectangular con solo 4 caras, cuya cara menor lleva acoplado un mango metálico de sección circular de 13 centímetros de largo. Charolas de lámina galvanizada. Con forma rectangular de 70 por 40 por 10 centímetros o circular, siempre y cuando el material sea distribuido adecuadamente para trabajar en ellas. Cemento asfáltico. En cantidad suficiente para cubrir los requisitos de este documento, del tipo y con las características indicadas en el proyecto o aprobadas por el contratante, obtenido según se establece en el Manual de Muestreo de Materiales Asfálticos. Agua. Destilada o potable. Preparación de la muestra. La preparación de la muestra de materiales pétreos, obtenida según se establece en el Manual de Muestreo de Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas, se hace de la siguiente manera. Si la muestra del material recibida en el laboratorio tiene una condición saturada, tal como llegó del campo, dejarla escurrir hasta la condición de saturada y superficialmente seca. De la muestra de material obtenida se separa el material que pasa la malla 3/8 y retiene 1/4. Se lava para quitar el polvo de la superficie del agregado. Se seca al horno a 110 más menos 5 grados centígrados peso constante y se separan 2 porciones de 50 gramos cada una, ya que el ensayo se debe ejecutar por duplicado. Calentar los materiales pétreos en una charola sobre la parrilla eléctrica u horno o alguna otra fuente de calor a una temperatura de 135 más menos 5 grados centígrados. La preparación de la muestra de material asfáltico, obtenida según se establece en el Manual de Muestreo de Materiales Asfálticos, se hace de la siguiente manera. Se calienta el asfalto en un vaso de aluminio sobre la parrilla eléctrica o alguna otra fuente de calor a una temperatura de 135 más menos 5 grados centígrados. Cada porción de 50 gramos de material pétreo será mezclada con 2,5 gramos de asfalto pesado. Procedimiento de prueba. Con los materiales calentados a la temperatura indicada, agregar paulatinamente el material asfáltico a cada una de las porciones de agregado pétreo, dentro de la charola que las contiene. La cantidad de material asfáltico que corresponde a cada porción es la indicada en el punto anterior de esta recomendación. A fin de alcanzar una distribución uniforme, manipular la mezcla con la cuchara de albañil,
considerando además que para evitar la pérdida de temperatura durante este proceso, la mezcla se coloca por breves lapsos sobre una parrilla eléctrica o alguna otra fuente de calor, sin exceder la temperatura de aplicación indicada. Finalizada la homogeneización, se procede como se indica a continuación. Se deja enfriar a temperatura ambiente cada una de las dos porciones. Se colocan las porciones de prueba en frascos de vidrio, separando cada una de las partículas y se agregan a cada una 200 mililitros de agua pura o destilada a 25 más menos 3 grados centígrados por un periodo de 15 horas. Se extrae el agua de los frascos, se separan cuidadosamente las partículas, se agregan otros 200 mililitros de agua a 25 más menos 3 grados centígrados, se instalan en el agitador mecánico y se someten a un periodo de agitación de 3 horas. Una vez finalizado el periodo de agitación, se extraen las partículas, se dejan secar y se evalúan visualmente el desprendimiento de la película de asfalto de cada una de las partículas, tal como se indica a continuación. Cálculos y resultados. Se reporta como resultado de la prueba de desprendimiento por fricción de la película de asfalto el promedio del desprendimiento para cada una de las partículas, resultante de la estimación visual de la superficie del agregado en la que se han desprendido el asfalto respecto a la superficie total del mismo. Es decir, se clasifica cada una de las partículas con un desprendimiento por fricción de 0, 10, 20, 30% y así sucesivamente hasta el 100%, representando 0 como no desprendimiento y 100% como desprendimiento total. El desprendimiento representativo de la muestra analizada en porcentaje será calculado con la siguiente expresión. P subíndice FR es igual a 0 por N subíndice 0, más 100 por N subíndice 10, más 20 por N subíndice 20, y así sucesivamente hasta más 100 por N subíndice 100, entre N, donde P subíndice FR es la pérdida por fricción promedio redondeado al número entero superior expresado en %. N subíndice 0, 10, 20 hasta 100 es el número de partículas con 0, 10, 20 hasta 100% de desprendimiento por fricción. N es el número de partículas en la porción considerada. En función de la especificación de referencia, se puede reportar el valor de desprendimiento, tal como se indica en la ecuación anterior, o se puede reportar el cubrimiento en %, que resulta de la siguiente expresión. Cubrimiento es igual a 100 menos P subíndice FR, donde subíndice PFR es la pérdida por fricción promedio redondeado al número entero superior expresado en %. Cubrimiento. Es lo que se retiene alrededor de la partícula expresado en porcentaje. Como los ensayos se realizan por duplicado, 2 porciones, el resultado del ensayo será el promedio de ambas muestras. El ensayo de desprendimiento por fricción puede ser utilizado como un ensayo comparativo, con el que se puede definir la necesidad o no de utilizar aditivo promotor de adherencia y, en caso de requerirse, se puede definir la dosificación del mismo, tomando como referencia los rangos de valores de desprendimiento por fricción indicado en la especificación correspondiente. Además, para fines de clasificación, se reporta el comportamiento del agregado pétreo en cuanto a su adherencia con el material asfáltico, con o sin aditivo promotor de adherencia. Para ello, se compara el desempeño de la muestra de acuerdo con el siguiente criterio. Si no hay desprendimiento o no excede el 10% después del último ciclo de agitación, el material se clasifica como de adherencia normal. Si se presenta desprendimiento después del último ciclo de agitación que sobrepasa un 25%, se considera el material como de baja adherencia, para lo cual será necesario mejorar mediante algún procedimiento que determine el proyecto o apruebe el contratante. Para una condición intermedia de desprendimiento entre el 10% y el 25%, el material se considera de regular adherencia, que también será necesario mejorar mediante algún procedimiento que indique el proyecto o apruebe la contratante.